Bueno, acá llegamos a Estación López. Es uno de los pocos pueblos que tiene la estación desaprovechada. Porque, por ejemplo, en Vela, que pasamos recién, en Gardey, que también pasamos recién, los han hecho bibliotecas populares, centros culturales como para poder hacer exhibiciones de obras de cualquier índole, como para darle un poco de actividad. En Fulton, por ejemplo, la estación de ferrocarriles está toda remodelada, está muy bien mantenida y habilitaron ahí para hacer una fábrica de alfajores para poder dar un poco de actividad a la economía regional. Pero bueno, López no tuvo la suerte que tuvieron los demás. Ahora les voy a contar mientras preparo unos mates qué es lo que pasó con López y por qué se detuvo un poquito en el tiempo y la estación quedó destruida. El resto del pueblo, que es para aquel lado, es al revés que Vela, por ejemplo, es el mismo sentido que Gardey. Vela está de la estación de tren hacia el lado de la 74, desarrollada. Gardey y López están de la estación de tren para el lado contrario a la 74. Ahora vamos a recorrer un poquito por el pueblo, pero no tiene ningún tipo de actividad económica por lo que parece. Si tuviera, vamos a parar a ver qué venden, qué ofrecen para que todo el mundo que pase por acá se pueda hacer una escapada. Y bueno, lo que digo siempre, tratar de colaborar un poquito con los pueblos y con las economías regionales. Los mates y charlamos un poco. Bueno, está todo muy tranquilo acá, no hay un ruido de nada. No sabes si no estás molestando por la armonía que hay acá. Les cuento, ya que estamos en López. De Cardos. Ay. Bueno, resulta que Estación López en el año 92 tuvo la desgracia de que pasara un tornado muy cerca en el medio del campo. Hasta ahí todo estaba normal. Pero inclusive cuentan la historia que ahí había una persona cumpliendo años, festejando su cumpleaños y bueno, así que había gente reunida del pueblo, otros estaban sacándose fotos porque se veía el tornado a lo lejos, fotos impresionantes con un tornado gigantesco. Pero el problema estuvo en que el tornado a los pocos segundos se fue en dirección al pueblo. Fue de tal magnitud, una categoría F4, que es una de las superiores, creo que la F5 es la máxima registrada. El tornado fue en pocos segundos al pueblo y destruyó todo lo que había a su paso. Categoría F4 son los tornados que llegan hasta los 400 km/h en el giro. Bueno, ahí hubo 4 muertes. Se habla de una nena de 15 años que fue succionada por el tornado. 100 heridos, digamos que para un pueblo es como que lo destruye. Y bueno, quedó el paso del tornado registrado en todas las casas, salvo 4 casas que quedaron intactas, el resto quedó todo destruido. Así que eso fue el 6 de mayo del año 1992, a las 18:30 de la tarde.
Así que acá no hay nada fácil en el campo. El tornado de esa categoría puede abarcar más kilómetros de, digamos, más diámetro de ancho, más tiempo de duración, más kilómetros de recorrida. Este fue de más o menos 10 kilómetros de recorrida, entre 5 y 10 kilómetros de recorrida. Y ahí destruyó todo el pueblo. ¿Cómo se forma el tornado? Entonces me puse a averiguar porque surge de la nada, surge muy rápido, en pocos segundos destruyó todo. Y el tema es el siguiente: para que se forme un tornado tiene que haber dos condiciones dadas. Primero la tormenta, una tempestad, viento con bastante fuerza, y para que se dé el tornado tiene que haber vientos cálidos y húmedos que vengan desde un sector y choquen contra vientos secos y fríos que vengan del otro sector. Cuando se dan esas dos condiciones, los vientos chocan, empiezan a girar, ascienden y forman un vórtice que se comunica en general con el cumulonimbus, que es la nube que está justo arriba y en la tormenta. La otra parte toca la tierra y es la que despedaza todo lo que está a su paso. Imagínense 400 kilómetros por hora que agarran ahora acá, pasan a 400 kilómetros, levanta todo y destruye todo. Ahora van a ver fotos y videos de aquel momento, como arrancó techos y chapas completas, cemento, todo lo que había lo arrancó. La estación la arrancó por completo, quedó solamente la estructura perimetral, pero se llevó todo de adentro. Las chapas quedaron envueltas en los árboles, los que sobrevivieron, y bueno, Benito Juárez, que es el partido cabecera, y la provincia de Buenos Aires son los que aportaron después ayuda económica para levantar el pueblo, porque todas las casas se perdieron, salvo esas 4 que quedaron. Así que bueno, ahora vamos a recorrer un poquito el pueblo a ver cómo quedó. Reconstruyeron la iglesia, la escuela, pero bueno, la estación evidentemente que no tiene una actividad como para poder justificar el desembolso. Pero estaría bueno que tuviera algo. Esto está a 30 kilómetros de Benito Juárez. Podría extenderse la actividad acá con algo que se podía hacer, una pulpería, algo. Pero evidentemente, como en todos los pueblos, lo que falta es el tren. El día que el tren se renueve, un tren de pasajeros o un tren turístico, aunque sea. Si fuera un tren turístico, todas las pulperías de la zona empezarían a funcionar otra vez. Pero bueno, eso fue lo que tuvo de suerte Vela y Gardey, pero no llegó hasta acá. Se hizo un tren turístico, duró 2 años, y eso permitió que se levantaran otra vez las pulperías, que se abrieran otra vez, porque estaban cerradas, mantenidas pero cerradas. Y bueno, ese tren dejó de funcionar y bueno, por el momento siguen funcionando. Pero si al menos hubiera un tren turístico, esto sería otra cosa. Así que bueno, ahora vamos a hacer una recorrida, voy a terminar los mates y vemos cómo es el resto del pueblo. Vamos a seguir llevando el mate. Bueno, ahí está la compañera acá, infaltable. Bueno, ahí está la estación, esto es lo que quedó. Esto estaba todo armado, techo, todo. Ahí está el cambio de vías. Estamos en Estación López, un pueblo al sur de la provincia de Buenos Aires. Era una jornada con lluvia, era una jornada donde realmente la presión estaba muy baja. Cuando entré a López no podía creer lo que había pasado.
Y en eso fue un temblor y se vino todo abajo. No quedó nada del pueblo acá. No voló, acá derrumbó. Las chapas han quedado moldeadas a la figura de los árboles. Mató a 4 personas y cambió la historia de este pueblo para siempre. No les dio tiempo a nada, ni a pensar qué podía hacer. Si bien era un viento y un cielo que se había puesto rojizo, pero no les dio tiempo a pensar mucho, porque pasó, llegó y pasó. ¿Y hay alguna localidad cerca que también haya sido afectada o fue solo acá en este pueblo chiquitito? Bajó Tocó acá, tierra, sí. bajó acá y siguió para las sierras del Sombrerito. Era todo, como te darás cuenta, plantas, palos, chapas, alambres, cables. Todo enroscado uno con otro. Todo, porque además ya se nos hizo la noche y se había cortado la luz. Así que nos veíamos con las luces de los autos. Era terriblemente muy triste. Estaba el chofer adentro con el padre y bueno, pues venía cargado y lo volcó. La escuela es lo que vemos aquí, eso es lo que quedó del jardín de infantes. Soy docente de Arias, de quinto, sexto y séptimo grado. ¿A qué hora se fueron de aquí ayer? A las 4:10, más o menos. ¿Y a qué hora fue todo esto? A las 6, entre las 6 de la tarde y unos minutos después. Yo tenía el negocio y había el frente de piedra. Entonces eso, había 13 personas dentro. Yo tenía pool y un billar, había gente que se había metido abajo del coso, abajo del billar. Bueno, le cayó el techo, arrancó el techo, todo. Y lo que salvó es que no se cayó la piedra. Porque si cae la piedra, se cae toda esa piedra, el frente de piedra, y había 9 personas ahí. ¿Y todas las cosas volaron? ¿Perdiste todo? No quedó nada. No quedó nada de nada. Estas son las primeras imágenes. Esto es lo que se está advirtiendo en un primer momento de lo que fue el siniestro registrado en el día de ayer, aproximadamente a las 18:30 en esta localidad. Y hoy en día, ante cada tormenta, ¿cómo lo viven? Ahora se les ha pasado un poco el miedo, pero con los primeros años, los chiquitos que tenían en ese momento 6 o 7 años que recuerdan, tenían terriblemente miedo. Terriblemente cuando había viento así a la tormenta, terrible el miedo que le tenían. En definitiva era ser todo un pueblo de nuevo, ¿no? Desde la escuela hasta la unidad sanitaria. Era hacer absolutamente todo, además de la vivienda de los vecinos, la capilla, el jardín. La imagen de cómo quedó la capilla. Acá, bueno, en esta foto no se nota, pero había una cruz, entonces un vecino de acá vino y la puso al costadito. Y después la reconstruyeron, esto fue en principio, después la reconstruyeron así. Pero es bastante parecida, es casi, yo te diría que igual. Es una cosa que no te olvidas nunca más te olvidas de eso, porque es una cosa nunca vista. Se conjugó la desgracia con el milagro, porque a pesar de ser el tornado más importante de la provincia de Buenos Aires, con categoría F4, realmente fueron muy pocas las víctimas para una población de más de 200 habitantes que sufrió esta tremenda desgracia. La vida sigue. Y la poca gente que quedó, se fue muchos chicos, se fueron, pero López sigue de pie. Y hay que seguir. Realmente, a 25 años, es otro pueblo que renació después de una destrucción total como fue ese 6 de mayo del 91.